Un placer este reencuentro para hablar hoy al Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Martes, aquí estamos, 441-2100, línea local disponible ya, 018-041-4099, la nacional, que además es gratuita. Están las redes sociales, está el correo electrónico, todo para que ustedes participen y nos ayuden a desarrollar el programa hoy con un tema muy interesante, muy práctico, que nos va a plantear también algunas reflexiones y algunos retos. Doctora Fanny Isabel, buenos días. Buenos días, Felipe, muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí tan oportunos, tan cumplidos como siempre para cumplir con este compromiso que tenemos todos los días con la Secretaría de Salud de Medellín, con Telemedellín, en donde dedicamos una hora a hablar de los temas de salud más importantes para nuestra ciudad. El de hoy, como lo dice Felipe, implica muchos compromisos, implica mucha corresponsabilidad. Vamos a hablar de los derechos y de los deberes en el sistema de salud. Temazo, muy importante, muy necesario además. Y viene a acompañarnos, entre otros invitados, el personero de Medellín, además porque la personería tiene un observatorio para garantizar ese derecho fundamental a la salud, es decir, aprovechen la presencia del personero y de la persona también que viene desde personería a orientarnos en estos asuntos. Digo temazo porque es que lo habitual, cuando uno habla, bueno, en muchos ámbitos de la vida, pero especialmente en el tema de la salud, es que uno tiene derechos. Yo tengo derechos, es que es mi derecho. Incluso vociferamos y gritamos en las instituciones prestadoras y siempre sacamos la bandera de los derechos. Y es verdad, tenemos derechos y muchos, y tenemos que hacer un ejercicio conjunto para que esos derechos sean respetados y garantizados. Pero ¿saben qué? También tenemos deberes y esos a menudo se nos olvidan, que tenemos unas responsabilidades con el sistema, con el servicio, con el respeto al prestador del servicio de salud. Tenemos unos deberes. El asunto está en poner el equilibrio, los derechos y los deberes. No solo exigir derechos, sino también cumplir deberes. Claro que sí, definitivamente no existen derechos sin deberes y por eso es muy importante, a pesar de que conocemos que existen barreras, que existen dificultades en nuestro sistema de salud para el acceso de la forma más fácil, pues tener una buena calidad en la atención, unas buenas relaciones con todo el personal que brinda estos servicios es importantísimo y esto no se puede garantizar si no cumplimos con nuestros deberes. Vamos a conocerlos el día de hoy, vamos a dedicar una hora a saber cómo estos deberes hacen parte de esa estructura del sistema de salud y que si no los cumplimos pues van a haber muchas cosas que no se van a ver fortalecidas. Uno de ellos, el más importante y lo recalcamos todos los días, el deber al autocuidado, a proteger nuestra salud y la de nuestra familia. Somos cumplidores, esto no se hace en las instituciones de salud, esto no se hace solamente con las personas enfermas, esto es con la persona sana que está en su casa, con su familia, con el bebé, con el abuelito. Estamos protegiendo y disminuyendo esos riesgos que lo pueden enfermar. El sedentarismo, una mala alimentación, el consumo de cigarrillo o de licor, ese es uno de los deberes más importantes. Sin duda, fundamental, y ahí consiste como el cambio de concepción y de visión del servicio de salud y de lo que entendemos como prevención de la salud, como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Ese y muchos otros de los cuales vamos a hablar hoy. ¿Vieron por qué les decía que este realmente es un tema entretenido y muy importante para conversar en esta mañana de martes? Así empezamos Medellín Ciudad Saludable. Todos los usuarios, todos sin excepción y sin discriminación, tenemos el derecho a ser atendidos de buena manera y de que se nos cumplan nuestros derechos por parte de las aseguradoras, que son las EPS, y de las prestadoras, que son las IPS. Ahí no hay condiciones de raza, de sexo, de edad, de idioma, de religión, de condición social, no vale nada. Todos estamos incluidos y tenemos derechos, tanto que incluso cobija a quienes no están vinculados, y así se llama ese sector, al Sistema General de Seguridad Social en Salud. También ellos tienen derechos
a ser atendidos, y exigir y hacer cumplir los derechos, pero además generar pedagogía, educación, no solo nos beneficia de manera individual, sino que también aporta la construcción de un sistema cada vez más soportado, más estructurado, con una mejor prestación en los servicios. Es decir, el beneficio es individual, pero también grupal, por supuesto sin descuidar las obligaciones, lo que debemos cumplir, los deberes. Exactamente, y siguiendo con el tema de los deberes, otro de los deberes fundamentales en los usuarios cuando somos pacientes es acatar todas las recomendaciones que nos da el personal de salud, seguir los tratamientos en una forma adecuada, seguir todas las recomendaciones que se dan en la consulta o después de una hospitalización y una cirugía. Importantísimo también, es un deber fundamental ofrecer toda la información acerca de nuestra historia clínica y de nuestros antecedentes. A veces ocurren errores graves, complicados, porque no se da toda la información de que me han operado, cuáles son mis alergias, cuáles son mis antecedentes familiares. Eso hace que una historia clínica sea mucho más completa, que esa entrevista y ese primer encuentro con el médico sea muy completa y que por lo tanto el diagnóstico y el tratamiento sean mucho más efectivos. Y quiero, doctora Fanny Isabel, insistir en un asunto que planteé al comienzo, es que con base en los derechos nos sentimos como con la posibilidad de poder gritar, vociferar y maltratar verbal y a veces hasta físicamente a las personas que prestan los servicios de salud, y uno de nuestros deberes es respetarlos, atender sus instrucciones. Mire, otro ejemplo muy sencillo de los deberes tiene que ver con el asunto de respetar la intimidad de los otros pacientes. A veces nos sobrepasamos en eso, y ellos tienen ese derecho al respeto y nosotros la obligación de cumplir con ese deber. Exacto. Así como dentro de los derechos también es fundamental tener en cuenta la confidencialidad. Tenemos derecho a que nuestra información sea completamente guardada y que solamente se enteren de ella, todas nuestras informaciones, nuestra historia clínica, el médico o las personas que tienen acceso a ella para el estricto cumplimiento de los tratamientos cuando estamos hospitalizados o cuando vamos a consulta externa. También a un trato digno, también a que nos llamen por el nombre. Importante dentro de los deberes es también estar afiliado, aunque los que no están afiliados también tienen derechos, pero lo importantísimo, todas aquellas personas que no cuentan, que no están en el sistema contributivo, en el sistema subsidiado, deben, y ayer lo decíamos con el gerente de Sabia Salud y con el secretario de Salud, es muy sencillo acercarse a las oficinas, ver qué puntaje tengo en el Sisbén y poder así acceder al régimen subsidiado y poder ahí sí garantizar todos esos derechos a los que tenemos, a los que podemos ser. Cuando pacientes tenemos derecho. Antes de recordarles los mecanismos de participación, especialmente para que aprovechen la presencia del personero de Medellín, un último asunto que me parece muy importante, y cuando hablamos también de derechos y deberes, doctora Fanny Isabel, es el cuidado de la infraestructura, de los hospitales, de los centros de salud, y en eso somos bastante descuidados porque sentimos que no son nuestros y resulta que son de todos, especialmente cuando hablamos de la red pública. Y les voy a recordar un dato que es vergonzoso. Cuando se entregó el Hospital Infantil Consejo de Medellín, la caja de colores, hermoso sitio para la ciudad que atiende precisamente a esa población de nuestros menores, esa atención tan dedicada y tan amorosa, por ahí en 3 o 4 oportunidades tocó reconstruir las unidades sanitarias porque se robaban de una institución nueva, que es de todos, que es pública, se robaban los lavamanos, la grifería, las duchas, se robaban todo. Y tocó volver a hacer inversión adicional pública, que es plata suya y es plata mía, para otra vez equipar. Eso es un sentido de pertenencia nulo, eso es no entender que esa infraestructura es para nosotros, que hoy usted que está yendo a robar tal vez tiene el hijo ahí en urgencias o en atención, y que si no está ahí, tal vez en algún momento usted, su nieto, su sobrino va a llegar allá. Me refiero al caso puntual del Hospital Infantil Consejo de Medellín, pero eso aplica para las instituciones, las públicas y las privadas. Es un deber desde la corresponsabilidad cuidar, ayudar a cuidar y denunciar. Efectivamente, Felipe, porque es muy triste que se haga un esfuerzo tan grande. Tuvimos la oportunidad de conocer varias de los centros de salud, de las unidades hospitalarias más nuevas de la red de Metrosalud del año pasado, y vemos que se esfuerzan, que tienen toda la tecnología de punta, que tienen unos sitios cómodos, agradables, que incluso el régimen contributivo dicen, pero a mí, ¿por qué no me atienden acá? Esos espacios son realmente diseñados con amor, con gusto. Pues uno de nuestros deberes es conservarlos así, como si se hubieran
hubieran estrenado el día de ayer, porque lo único que se busca en estos sitios son espacios para la vida, espacios para la salud, donde nuestros hijos, donde nuestros familiares van a ser atendidos de la mejor forma. Entonces, también respetar mucho el personal y, como lo dice Felipe, la infraestructura que tanto dinero y tanto esfuerzo ha costado a nuestra ciudad. ¿Quieren participar? Todo esto que hemos dicho les ha generado algunas inquietudes a manera de preguntas o tal vez reflexiones, historias, experiencias que han tenido con el servicio, con la buena, con la mala atención, con los sitios a los que acuden. Bueno, vamos a hablar de eso hoy hasta las 12 del mediodía en el contexto, en la clave de derechos y deberes en la salud, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gracias por acompañarnos, ahí están las líneas, las reitero, 441-2100 y 018-041-4099, también las redes y el correo. Claro que sí, recuerden que @saludmedellín es el Twitter, que Felipe siempre está pendiente de todos los mensajes y las opiniones que envían por ahí, que en Facebook tenemos una página, esa página es Salud Medellín, así nos encuentran, y allí también pueden encontrar diferente información de la Secretaría de Salud, y un correo interno también para sus preguntas, que es medellínsaludable@telemedellín.tv, que yo personalmente lo reviso todos los días y al día siguiente hago la respuesta aquí en el programa o internamente también por el correo. Es muy juiciosa la doctora Fanny con esa revisión, como yo estoy pendiente de las redes sociales, o sea que con toda confianza utilicen los mecanismos de participación. Los invitados, doctora Fanny, ya llegaron a acompañarnos, entonces los invito a todos a que pasemos a la sala, y aunque está el personero de Medellín, primero las damas. Marta Cecilia Ospina. Marta, bienvenida, ¿cómo está? Doctora Ardila, gracias. Bienvenido, señor personero. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Personero, bienvenido. Muchas gracias por venir. Qué bueno tenerlos por aquí. Más para este tema. Lo primero que me inquieta, personero, es este asunto del observatorio del derecho fundamental a la salud que tienen en la personería. ¿Cómo funciona y qué trabajo en específico hace el observatorio? Felipe, sí, este observatorio es un derecho fundamental a la salud, es muy importante para la ciudad. Importante porque allí hay un grupo interdisciplinario que venimos trabajando en forma articulada con toda la red, con las EPS, con las diferentes IPS. Desde este observatorio conformamos también unas veedurías ciudadanas. Entonces, Observatorio de la Personería de Medellín, vigilamos todo lo que tenga que ver con salud en la ciudad, todo lo relacionado con las quejas, con las inquietudes, con todo este tema de tutelas que realizamos en la Personería de Medellín, de cómo va avanzando la salud en nuestra ciudad. Igualmente, desde el Observatorio, un derecho fundamental a la salud, hacemos capacitaciones, hacemos congresos internacionales, traemos expertos en el tema de la salud, tema complejo en nuestro país, tema complejo cuando se habla de la salud, sí, en nuestra ciudad. Entonces, desde este observatorio, desde la Personería de Medellín, podemos articular todas las instituciones o entidades prestadoras del servicio de la salud en la ciudad con el usuario. Y desde esto capacitamos también con esa responsabilidad de derechos y deberes del usuario, cuáles son en el tema de salud. Entonces, es un observatorio que ha funcionado, que en este momento no solamente lo tenemos acá en la ciudad de Medellín, sino que ha servido de ejemplo. Hoy lo tenemos en Villavicencio, hoy lo tenemos en Pereira, que lo han implementado con el modelo que tenemos de Medellín. Esto nos ha llevado también a que estemos con la superintendencia de salud, haciendo un trabajo grande. Entonces, han sido de grandes resultados, Felipe. Ahora más vigente que nunca a propósito de la estatutaria, de la ley estatutaria en salud que declara como derecho fundamental la salud. Ya hay llamadas, doctora Fanny, ¿sabes? Sí, qué maravilla que estén animados desde temprano. Yo sabía que con este tema iba a ser muy buena la participación. Carmen Restrepo se encuentra en el centro. Buenos días, Carmen, bienvenida al programa. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias, doña Carmen. Me alegro, qué programa tan interesante, y ojalá y por medio de ustedes puedan colaborarnos a los de un estrato bajo, porque siempre vamos a pedir una cita y si es por teléfono nunca hay agenda. Y si es personal nos mandan decir que para unas urgencias para que nos den la orden de una prioritaria. Soy pensionada, fui cotizante desde 1949
y hace 2 meses estoy esperando que me llamen de la clínica ortopédica por una rodilla y no ha habido Dios posible. Gracias, Carmen, por su llamada desde el centro de la ciudad, de la Comuna 10. Le recuerdo a los televidentes que cuando quieran participar y nos llamen, le bajen el volumen al televisor porque la señal de regreso se demora un poquito, entonces eso les interrumpe la conversación. El tema de las líneas telefónicas para la adjudicación de citas, ese es un problema frecuente que ustedes tienen definido, detectado desde el observatorio, Marta. Claro que sí. Claro que sí, gracias, aprovecho para darles las gracias por la invitación al programa de hoy. Y sí, efectivamente, la Personería de Medellín en su función de defensa y promoción de los derechos en las personas es un filtro donde estas quejas son permanentes de los usuarios, donde no encuentran una cita oportuna, donde la cita con un especialista se vuelve casi como una odisea. Un reto acceder a una cita con un especialista. Y ahí vemos cómo lo que no es urgente se urgentiza. Exacto. ¿Y por qué? Exactamente. Y porque de pronto en muchos momentos los usuarios, claro, se sienten incómodos porque pues obviamente que el mismo paciente está mal y aún más mal los familiares, los acompañantes. Y al ver que no pueden acceder a una cita, claro que se tienen que, en un momento determinado, se pueden volver hasta agresivos. Pero es una queja permanente, y de hecho, pues obviamente desde el observatorio, como lo decía ahora el personero, nosotros realizamos algunas acciones desde el observatorio tendientes a eso, a que se materialice ese derecho fundamental a la salud. Bueno, personero, doña Carmen, tocó 2 puntos pues muy complejos, la oportunidad de las citas, que es una de las dificultades más grandes de nuestro sistema en este momento, pero también entonces el tema de urgencias, lo que menciona Marta, se mantienen colapsados no solamente en nuestra ciudad, en todo el país, se ha convertido en una gran dificultad, pero hay conciencia en nuestros usuarios del sistema de salud qué es un servicio de urgencias y cuándo debo acudir a él. Desafortunadamente no hay una conciencia que diga cuándo realmente es una urgencia, cuando muchas veces se puede pedir por un dolor de cabeza que se puede llamar o tomarse un medicamento o congestionar el tema de las urgencias. El tema de las urgencias en la ciudad se volvió complejo, doctora. Es un tema complejo donde la Personería de Medellín, en compañía con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, hemos hecho unos recorridos a las diferentes EPS y IPS, donde encontramos en el tema de urgencias una superpoblación, colapsa completamente el tema de urgencias, donde son en las camillas, son en los pasillos, son en las sillas. Sí. Entonces esto, yo creo que las clínicas, esta semana precisamente visitaba el Hospital General, donde me decían, pues hoy estando lleno, hoy llegó un día más suave. Entonces el tema de urgencias es complejo, el tema de urgencias, lo decía la doctora Marta ahorita, muchas veces por la falta de dar la cita oportunamente se colapsan las urgencias. Este representamiento de citas oportunas hace que el usuario se le convierta una enfermedad en crisis y esto hace pues que el tema de la salud falle en la ciudad de Medellín. Doctor Ospina, ¿ustedes logran oficiar cuando identifican estas debilidades, estas dificultades, estas barreras para el acceso y para la garantía del derecho fundamental de la salud, cuando las encuentran, ofician a esas entidades? ¿Qué protocolos se desatan para buscar que se corrijan esas situaciones? Que realmente se materialice el derecho. Claro, que se cumpla el derecho. Exacto, nosotros ahí lo hacemos como en doble vía. Desde el Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud, nosotros tenemos varias acciones que realizamos con el público en general, para que obviamente el público conozca cuáles son esos derechos y esos deberes a que tienen obviamente derecho. Me disculpan la redundancia. Y lo otro es que hay unos de cierta manera, como venimos trabajando de manera articulada, tanto prestadores como aseguradores con la Personería de Medellín, porque a través del observatorio se han logrado tener como esa cercanía, tanto con el asegurador como con el prestador. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos muchas veces a través de simplemente una relación interadministrativa, porque muchas veces la situación se presenta a veces por desconocimiento, inclusive del mismo funcionario que está atendiendo el paciente. No siempre las directivas de las EPS son responsables de que la cita no se esté dando oportunamente, entonces a veces es simplemente desinformación.
desinformación para ese paciente. Y a veces cuando uno llama y mira, ¿qué está pasando con este paciente que no hay citas, que no hay agenda? Ah, pero ¿cómo así? Verifican en el sistema, no, las agendas se abrieron hoy, inmediatamente pues esa situación se subsana. Que obviamente la búsqueda es que no solamente se subsane con esa persona que está llamando y está presentando la queja, sino que ese derecho real sea materializado en todas las personas que están afiliados, bien sea al régimen subsidiado o al contributivo, o simplemente como vinculado, como bien lo decían ustedes ahora, que así esté vinculado, obviamente también tienen derecho a acercarse a los servicios de salud. Perfecto, tenemos otra llamada, está Hernando Muñoz en San Cristóbal. Buenos días, Hernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Hernando, gracias. Mira, ¿cómo se dice? Mi puesta a punto es el siguiente. Yo sufro de una enfermedad que se llama geortrosis. Vengo desde el año pasado pues con el mismo inconveniente. Resulta que en reiteradas ocasiones llamo a la EPS para que me gestionen con el ortopedista y siempre me dicen que no hay agenda. Me tocó incluso cambiar de la EPS para otra entidad para que me pudieran dar la cita después de 8 meses para que me revisaran la resonancia. No me alargo más porque pues sería un tema muy largo. Y fuera de eso, uno llama a las EPS, en mi caso la mía, y nunca lo atienden a uno. Estos días me quedé de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que me contestaran a decirme que no hay agenda. Muchas gracias y un feliz día. Los felicito por el programa. Gracias, Hernando. Pues sí, desafortunadamente esta es como la queja continua y la radiografía de lo que está pasando en nuestra ciudad, y muchas de esas situaciones, nos decía la doctora Marta, es desinformación, pero en muchas también es que el servicio se encuentra como segmentado. A ver, lo digo desde mi experiencia, como médica general yo quisiera brindarle lo mejor a mi paciente, todos los exámenes, todas las citas que él requiere, pero cuando ya sigue el siguiente paso, ahí se frena. Entonces, esperemos la autorización se espera, empieza un mes y el paciente sigue enfermo, sigue con dolor, sigue con angustia, sigue con dificultades. ¿Se ha planteado alguna, en esas asociaciones que ustedes tienen con las instituciones, alguna forma de solucionar estas dificultades y estas segmentaciones en el servicio? Sí, doctora Marta, a raíz de que la Personería de Medellín en el año 2012 se presentaron 7.390 tutelas. A raíz de que era un número de tutelas muy alta en el tema de la salud, hicimos unos convenios con las diferentes EPS, hicimos una mesa de trabajo con los gerentes de la EPS para evitar que el derecho fundamental a la salud, que es un derecho constitucional, que es un derecho que el ciudadano tiene, tenga que acudir a una herramienta fundamental como es la acción de tutela. Con esto hicimos esta mesa de trabajo, año 2012, 7.390 tutelas. Para el año 2013, 5.721 tutelas, con ese trabajo conjunto con las diferentes EPS. Y para el año 2014, 4.914 tutelas. Eso ha sido voluntad de las diferentes EPS, voluntad de los gerentes. Esto ha hecho que desde la Personería de Medellín hayan funcionarios de diferentes EPS trabajando con nosotros. Tienen un espacio en la Personería de Medellín. Hay unas prioridades donde se tutela mucho, donde las EPS son reiteradamente tuteladas, como es en el tema de citas, lo que decía don Hernando de San Cristóbal, que decía que llevaba mucho esperando una cita y desafortunadamente tienen que acudir al tema de la tutela, a esa herramienta fundamental para que se le acceda la cita, por medicamentos, por muchas situaciones prioritarias que el usuario tiene derecho y que no se las da. Entonces, con ese convenio que hemos hecho la Personería de Medellín, diferentes EPS, hemos logrado que el usuario tenga que acudir a la herramienta de tutela y que ese servicio se les sea prestado de forma inmediata, de forma urgente. Ayer, Personero, aquí en Medellín Ciudad Saludable, hacíamos el balance de gestión de Sabia Salud pasados 2 años desde su creación atendiendo el régimen subsidiado en Medellín y en Antioquia. Ellos también tienen varias estrategias que es ese abordaje de la persona que va a tutelar, venga, ¿cuál es su caso? Y venga, le ayuda a resolver para que evitemos ese. Eso ha funcionado, eso ha descargado ese compromiso.
¿Esos pactos también se hicieron con Sabia Salud? Felipe, sí, y son muy efectivos. Estos pactos, yo siempre he dicho que es la institucionalidad la que tenemos que trabajar juntos, es ese compromiso de las diferentes EPS, de los gerentes de las EPS, ese compromiso con el usuario. Se han evitado muchas tutelas, Felipe, es que muchas veces realmente el usuario tutela, o sea, algo que es simple, algo que no es complejo para la misma EPS, y que con esa llamada que hace desde la EPS, el funcionario que está en la personería, que hace desde Sabia Salud, tenemos el convenio con Sabia Salud, tenemos el convenio con la Dirección Seccional de Antioquia de Salud también, con una sola llamada evitamos Conseguir la cita, autorizar el examen, el costo. La cirugía, la cita, el especialista, esto ha servido de mucho. Ahí miramos la reducción en tutelas gracias a eso. Gracias el volumen ha bajado bastante. Bastante, y esperamos que este año, en lo que llevamos año 2015, ya 1.975 tutelas. Seguimos en la reducción, seguimos pues en resaltar que esas voluntades tienen que existir, que esas voluntades de las diferentes EPS, que esas voluntades de la Secretaría de Salud tienen que ir generando espacios al ciudadano, tienen que ir generando confianzas en el ciudadano, porque si hay confianza, hay agilidad en el servicio. ¿Qué es lo que requiere todo ciudadano? Agilidad en el servicio, agilidad en una cita médica, agilidad en un tratamiento, y con esto evitamos que el paciente pues deteriore más su salud. Bueno, para saber más de cómo influye en la calidad de la atención y en las relaciones de los usuarios con el personal de salud el adecuado cumplimiento de los derechos y de los deberes, hablamos entonces con el administrador de la Unidad Funcional de Internación y Urgencias del Instituto Neurológico de Colombia. Él es el doctor Rafael Moreno Salazar y nos quiere hablar de la importancia de cómo exigir los derechos, pero también de cómo recordar que todos tenemos deberes cuando somos pacientes. Los derechos y los deberes son importantes porque nos permiten acceder a los servicios de salud. Los derechos, como su nombre lo dice, es obtener unos beneficios que nos da la Constitución, la ley, como son, por ejemplo, el de ser atendidos, el de tener un tratamiento digno, el de que se nos dé toda la información con respecto a nuestra patología o enfermedad, a poder escoger los propios médicos y las propias instituciones a donde queramos ir. Y hay un derecho que suena duro, pero que es la realidad y lo estamos viviendo hoy en día, es el de morir dignamente, o sea, para estos pacientes con enfermedades terminales. Entonces, un paciente debe tener respeto por las personas de la salud. Un paciente debe conservar y preservar su salud y la de su familia. Un paciente debe cumplir los tratamientos que se le ordena por el médico. Un paciente debe cancelar las deudas o los gastos que genera sus hospitalizaciones o procedimientos que no los cubre la normatividad o la ley. Si yo soy una persona consciente de que tengo unos derechos y los estoy cumpliendo y que tengo unos deberes y los estoy cumpliendo, vamos a tener menos patologías o menos complicaciones de nuestras enfermedades y así vamos a evitar a colapsar o a congestionar los servicios de urgencias. Cuando un paciente no cumple con los deberes, pues se le tiene que hablar muy claramente y él debe definir si va a continuar con el tratamiento, si va a continuar con la mejoría de su salud o por el contrario, él quiere renunciar a eso porque es un derecho también el que yo quiera hacerme o no hacerme ese tratamiento. El compromiso. La jornada escolar extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura,
el deporte, el bilingüismo. El hecho. 82.000 estudiantes están en la jornada complementaria, programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Este miércoles 8 de julio estaremos con el sexto de los especiales con algunos de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Esta vez el turno es para el aspirante Héctor Hoyos. Debate abierto, miércoles 9 de la noche por Telemedellín, aquí te ves. El proyecto de transversalidad de género al interior de la administración municipal surge en el año 2012. No es otra cosa que lograr incidir en los diferentes programas y proyectos en las necesidades e intereses estratégicos de hombres y mujeres. Medellín, todos por la vida. Continuamos con el programa y como siempre con el mensaje que Salud en el Hogar nos trae cada día. El mensaje de hoy nos enseña que debemos conocer cuál es la red de salud a la que tenemos derecho para acceder a nuestros servicios de salud. Afortunadamente en Medellín contamos con múltiples instituciones, con una infraestructura de primera calidad, pues hay que conocer en primer nivel a dónde asisto, en segundo nivel a dónde asisto y así también va a ser mucho más fácil el acceso para otras personas y no vamos a dificultar y a colapsar los servicios. Bueno, continuamos con este tema tan interesante, con mucha participación y tenemos a Rigoberto Vázquez, él se encuentra en el corregimiento de Llanaditas. Buenos días, Rigoberto, bienvenido. Buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Hola, Rigoberto, te estamos escuchando. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, mire, para preguntarle al señor Perronero y pues para hablarlo primero, muy buenos días. Sí, buenos días. Y para preguntarle por qué los convenios que hacen las EPS con las clínicas no son duraderos, porque que yo tuve una cirugía yo soy de la Luco y me hice una cirugía con la clínica Medellín. Eso fue el 12 de febrero de este año. Y después de que me hicieron una cirugía me dieron una orden para una revisión a los 3 meses y esta es la hora y no he podido conseguirla ahorita porque ya no creo que tienen convenio con Raluco. Me dieron la orden para otra entidad, otra parte y siempre que llamo, siempre que no hay agenda, a toda hora que no hay agenda. Gracias, Rigoberto, por la llamada desde Llanaditas. El mismo tema. El mismo de tema. lo que pasa con esto de la oportunidad, las citas, los cambios, los convenios que se acaban, que toca ir ya a otro sitio. Eso es recurrente en la personería, supongo. Esos son temas que se tocan a diario. Y yo quiero retomar con relación a lo que está diciendo el señor Rigoberto y a lo que comentaba ahora la doctora Fanny, no lo quiero dejar pasar por alto. Y es que hay una dificultad bien grande porque sabemos perfectamente que la misión médica viene cumpliendo una función bien importante por la salud de todos nosotros, no solamente a nivel municipal, a nivel nacional, pero que nos lleva obviamente a hablarlo y que toca hablarlo público, y es que el sistema que tenemos nosotros, el modelo de salud que tenemos, no favorece muchísimo a las personas. Y obviamente por eso se ve permanentemente vulnerado ese derecho. A veces los médicos, pues obviamente tanto médicos generales como especialistas, se sienten es como decía la doctora ahora, como el sándwich de la... El jamón del sándwich, en la mitad del paciente y del sistema. Como yo te quiero ayudar, pero tengo ciertas dificultades para
para ofrecerle los llevarlo a servicios cabo. que requiere, que Claro. realmente el paciente requiere. Y es como las mismas EPS, de acuerdo a ese modelo, a ese sistema que tenemos, no permiten que los médicos autoricen, le recomienden o le Generen una formulen, orden. le generen una orden, lo que el paciente realmente está necesitando en un momento. Porque ellos y obviamente nosotros desde el Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud lo sabemos que así funciona, que las EPS les dan unas directrices puntuales de qué pueden recomendar, qué pueden mandar, qué pueden autorizar y hasta cuántas cirugías pueden autorizar por año. De hecho, también los premian por eso. Los médicos también los premian por eso, y eso hay que decirlo, ¿cierto? Eso hay que decirlo público porque a veces los pacientes ven al médico como un enemigo, porque no me está mandando lo que yo necesito, porque no, y obviamente todos hacemos parte de este sistema, y aprender a entender esas lógicas de cómo funciona esto, de cómo hacer que ese derecho realmente no se vea tan vulnerado, de que el paciente entienda de que el médico no le está mandando, no le está formulando lo que realmente requiere, no es porque no lo quiera hacer. Porque no lo puede hacer. Porque no lo puede eso hacer. Es bien importante, porque es que muchos se preguntan, pero este médico general, ¿por qué de una vez no me mandó el examen que yo necesitaba para tal cosa? ¿Por qué no lo puede hacer? Así tenga el conocimiento, la experticia, la claridad de cómo debe proceder. El sistema a veces los bloquea para ciertas cosas y tiene que escalar nivel al especialista. Que sabemos, exactamente, sabemos que hay unas voluntades, y ya bien lo decía ahora el señor Personero, hay unas voluntades ya manifiestas, y a través de las diferentes acciones que nosotros realizamos, hay unas voluntades por parte tanto de aseguradores como prestadores, porque esto funcione, porque el derecho realmente se materialice. Y de hecho nosotros desde el observatorio, los profesionales que trabajamos dentro del observatorio, a veces nos comunicamos directamente con uno de los auditores médicos: doctor, mire que a este paciente se le está vulnerando determinado derecho. Doctor, no, es que ya ahí yo no puedo hacer nada, tocó la tutela. Y tratamos obviamente en la medida de lo posible y de acuerdo a esos convenios, a esos acuerdos de voluntades a los que llegamos, es precisamente que los usuarios no tengan que llegar a utilizar esas herramientas constitucionales, que las utilicen obviamente cuando sea necesario hacerla, y muchas veces cuando ya tienen la negación directamente de la misma EPS, porque a veces se llega como a una conchudez, y me perdonan la expresión, pero se llega a una conchudez que le entregan la negación por escrito. Aún el usuario teniendo derecho a acceder a ese servicio, le entregan la negación. Y obviamente con esa negación, pues aplica tutela directamente. Personero, ¿cuáles son los profesionales que trabajan en este observatorio y cómo todas las personas que nos están escuchando y que tienen tantas preocupaciones y dificultades con el sistema podrían acudir a él, podrían pedirles ayuda? Sí, lo importante es eso, que el usuario conozca el observatorio, un derecho fundamental a la salud de la Personería de Medellín, que el usuario pueda acceder a este observatorio cuando sienta la negación al servicio, cuando sienta la negación que la red de salud que es usuario se le está negando. La Personería tiene una directora del observatorio, la doctora Diana Guerra, y tiene 3 profesionales. Pero también tenemos unos convenios, no solamente los profesionales que tiene la Personería de Medellín, sino que hemos hecho unos convenios con la Universidad de Antioquia. Esto ha fortalecido desde la academia el Observatorio de la Salud. Hemos tenido unos convenios con el Instituto Neurológico de Antioquia, importante este Instituto Neurológico al Observatorio de la Salud. Y hemos tenido otros convenios con otras entidades prestadoras del servicio de la salud. Entonces hemos conformado 5 funcionarios por parte del Observatorio de la Personería de Medellín, pero con estos convenios interadministrativos hemos fortalecido el Observatorio a la Salud. Igualmente trabajamos con las veedurías ciudadanas, con las diferentes EPS, IPS. Entonces el usuario que sienta que se le ha vulnerado un derecho puede comunicarse al teléfono 384-9999, extensión 232, 233 y 234. 235 y 159. Esas son las extensiones en la Personería de Medellín, donde el usuario, pues cualquier inquietud que tenga en salud puede recurrir hacia la Personería, a elaborar la tutela, a que directamente hablemos con la EPS o seamos el puente con la Secretaría, con Sabia Salud o con quien corresponda. Entonces tienen esa herramienta, cuando sientan que se les vulnera ese derecho, allí está
está el Observatorio Fundamental a la Salud. No quiero dejar sin respuesta a Rigoberto porque preguntó directamente al personero el por qué, dirá, bueno, me evadió mi pregunta y el hecho no es eso. Pues esto es muy administrativo, el cambio de convenios de una EPS a otra con una IPS es netamente administrativo, que comparto la inquietud del señor Rigoberto. Esto lleva a que haya una lentitud en el servicio. Esto hace que si una EPS ya traía un convenio, ya se traía un tratamiento con ellos, al cambio de diferente EPS, pues va a generar trastornos o demora en el servicio al usuario. Entonces son administrativos, pues por razones de pago, por razones de entendimiento, por cualquier razón, pero es netamente administrativo. Ese teléfono que está apareciendo, que ha aparecido varias veces en pantalla y que decía hace un ratico el personero, es clave que todos lo tengamos, porque es el que nos permite el acceso vía esas extensiones al Observatorio del Derecho Fundamental de la Salud que tiene la Personería de Medellín. Se lo voy a recordar, 384-9999, ahí está otra vez, extensiones 232, 233, 235 y 259. Tomen ese dato, además para que lo recomienden porque es muy importante. Doctora Marta, hablamos hace un ratico del trabajo que desde el observatorio se hace con las aseguradoras y con las prestadoras. También se trabaja con los pacientes y hacen grupos focales y hacen reuniones con pacientes para trabajar directamente con ellos. Claro que sí, claro que sí. Nosotros trabajamos con varios grupos focales, pero antes, si el personero me lo permite, yo quisiera dar como un poquito una ampliación, un poco como a ese equipo interdisciplinario que hace parte del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud. Ya lo decía el señor personero que somos cuatro personas, obviamente liderado por la doctora Diana Patricia Guerra Mazo, quien es abogada constitucionalista y quien coordina el Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud. Hace parte Marta Lucía González, quien es enfermera profesional, el doctor Edwin Castañeda, quien es el abogado del observatorio, y yo que soy planeadora del desarrollo social. Somos cuatro personas que trabajamos en equipo y ninguno tiene como una función específica, sino que todos estamos cumpliendo unas acciones encaminadas a que se materialice como ese derecho fundamental a la salud. Ahora, con relación a lo que me preguntabas, Felipe, de los pacientes. Exacto, nosotros tenemos varias acciones. De esas acciones que yo les venía hablando ahora tenemos varias, si quieren yo se las menciono. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros trabajamos con unos grupos focales. Esos grupos focales son directamente pacientes con alta complejidad terapéutica, con quienes hacemos un acompañamiento permanente y con ellos nos reunimos mes a mes. Una de las personas se reúne cada mes con ellos y obviamente orientación en temas muy puntuales frente a lo que son esos derechos y esos deberes que tienen como pacientes y cómo acceder a esos servicios de salud, tratando de eliminar las barreras. Trabajamos también, como lo decía ahora el señor personero, trabajamos con las veedurías ciudadanas a nivel municipal y departamental. Trabajamos con las veedurías en el tema de salud. Trabajamos con las ligas de usuarios de las diferentes EPS, tanto del régimen subsidiado como del contributivo. Se realizan capacitaciones y orientaciones al público en general en las 16 comunas y los 5 corregimientos en estos temas puntuales. Y es población civil organizada que normalmente pertenecen a organizaciones sociales de base y que tienen obviamente como sus poblaciones, los comités de salud, y ellos participan, y lo que tratamos es de que se vuelvan unos multiplicadores de la información que nosotros les llevamos. Otra de las acciones con las que realizamos nosotros es, cada 15 días hacemos visitas para orientación en los CAP, en los centros de atención a víctimas, donde está la población víctima del desplazamiento. Entonces vamos al de Cauces de Oriente, al de Belencito y al de Palermo. Organizamos también unas brigadas sociojurídicas de salud y medioambientales que las hacemos cada mes. En esas brigadas obviamente se articulan con nosotros alrededor de 19, 20 secretarías del municipio de Medellín, entre ellas, valga la aclaración, obviamente también la Secretaría de Salud Municipal, la Departamental y Savia. Se unen con nosotros y nos acompañan en las brigadas cada mes. Muchas acciones, es un trabajo fuerte que hace el observatorio. Y ahí les estamos contando todas esas acciones que realizamos. Y obviamente lo que buscamos es, con estas brigadas llegamos es donde hay población altamente vulnerable. Siempre vamos es precisamente donde hay población que requiere más de nuestros servicios, o acercar los servicios de la administración municipal a esta población. De hecho, valga la aclaración, tenemos ahora la próxima, el 16 de julio,
y vamos para la Comuna 7. Vamos a estar por allá por la Aures 2. Aures 2 y vamos a tratar de estar por allá cerca de una invasión donde hay alrededor de 250 familias que son desplazadas y trataremos obviamente de estar por allá en esa brigada el 16 de julio. Otra de las acciones que se realizan es con la Mesa de Salud Antioquia. En la Mesa de Salud Antioquia está directamente la doctora Diana Patricia Guerra, pues como en cabeza del observatorio, participan diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y la academia, buscando cómo seguimos trabajando en esas acciones, porque la idea no es que el derecho no se le vulnere a una persona, no, sino que el derecho cada vez sea más, sea para todo el público en general. Otra de las acciones, de pronto se me olvida alguna, doctora, ayúdeme por ahí. Pero la lista va bien y es larga, o sea que eso demuestra que el trabajo del observatorio es muy importante y tiene muchos frentes. Hay muchos frentes, muchísimos frentes. Lastimosamente somos muy pocos, porque lo otro, nosotros desde el observatorio... Hay que contratar no, pero es que vamos a tener que darle una pela. Sí, de hecho nosotros somos muy pocos, o sea, somos muy pocos, somos un equipo, o sea, nos apoyamos muchísimo para cumplir como con todas estas acciones, porque aparte de esto, nosotros en este momento estamos haciendo seguimiento a la política pública también, o sea, son muchas acciones las que se hacen y no damos abasto, porque de hecho no atendemos público, nosotros no atendemos usuarios, pero cuando vamos a uno de los CAP encontramos situaciones difíciles y complicadas que hay que atenderlas. Cuando vamos a una brigada también nos venimos cargados con muchísimos casos. Claro. Que no les he contado, también se hacen una recolección de buzones cada 15 días en los puntos de atención de la red de para revisar cada uno de esos casos. Claro, las quejas y reclamaciones que están planteando los usuarios frente a las situaciones complicadas que se les presentan. Doctora Marta, escúcheme, la interrumpo porque usted mencionó el tema de las ligas de usuarios en las instituciones prestadoras. El del Instituto Tecnológico de Colombia se llama la Alianza de Usuarios, doctora Fanny Isabel, y tuvimos la oportunidad de conversar con Nidia Sánchez, que es la presidenta, para hablar precisamente de estos temas. Exacto, Nidia nos va a contar entonces cómo conformaron esta alianza. Son usuarios del Instituto Neurológico, también familiares, y ellos están velando por el adecuado cumplimiento de esos derechos de los pacientes. Entonces vamos a ver cuáles son las funciones que tienen y cómo trabajan para conseguirlo. Digan a las personas, vea, usted si tiene alguna queja, utilice el buzón. Esos buzones sí se abren, esos buzones los ve la personería. Esta es como una veeduría que nosotros tenemos. La Alianza de Usuarios es la que vela porque los derechos de los usuarios no sean vulnerados. Se compromete también a ver que en la institución haya buenas cosas para las personas con discapacidad, las personas que tengan problemas para desplazarse y que las cosas que haya en el instituto estén acordes para estas personas también. Nosotros enseñamos sobre los derechos y deberes, sobre las siglas de las diferentes EPS, entidades promotoras de salud. Nosotros nos reunimos también para mirar y analizar cada caso de personas que se les ha vulnerado el derecho. Pueden ingresar personas que sean acudientes de una persona con discapacidad y que pertenezcan al Instituto Neurológico. Que los derechos y deberes son muy importantes y que nosotros realmente conozcamos esos derechos y deberes es mucho más importante todavía, porque así podemos ayudar a los mismos usuarios. La reunión en sí se realiza una vez al mes, los primeros miércoles del mes. Nosotros también tenemos otras actividades aparte de él. Se hace apertura de buzones 2 veces al mes. También se vienen a hacer encuestas y las encuestas es con el fin de mirar la calidad de atención a los usuarios. Nosotros somos la voz de los que no pueden hablar y nosotros ayudamos también a esas personas a que ellos sean bien tratados, que sus derechos no sean vulnerados, que todo se lleve un conducto regular también. Eso es más que todo la actividad que nosotros realizamos.
Bueno, ahí conocimos una de esas ligas de usuarios, la Alianza de Usuarios del Instituto Neurológico de Colombia, y cómo se reúnen de una forma muy responsable para velar que se cumplan los derechos, pero también recordando que existen deberes. Bueno, tenemos otra llamada, desde Castilla se encuentra Sandra Moreno. Buenos días, Sandra. Buenos días. Es tan amable, es que yo también tengo otro problema con la Sabia Salud, que a uno pues el médico, por decir algo, el optómetra me recomendó 2 frascos por unas gotas para los ojos. Entonces Sabia Salud solamente me autorizó 1 por mes, y entonces yo me veo afectada porque pues mis ojos, la calidad de mis ojos no, o sea, me hacen falta más las otras gotas. Bueno, otra cosa es que la autorización se la dan a uno que por 6 meses, y el frasco solamente lo alcanza uno a reclamar 4 meses, porque ya luego le dicen a uno, no, es que no alcanzó por la fecha, pero es que uno no tiene culpa por la fecha, porque es que ellos se demoran mucho para darle la autorización a uno. Entonces hay 2 semanas, no, mejor dicho, 2 meses perdidos, porque desde el día que uno vaya que le autoricen, le dicen, venga tal día, venga otro día. Bueno, mientras tanto le dan la autorización a los 2 meses, y entonces ya empieza la autorización de los servicios para que uno vaya a reclamar el medicamento, y entonces ya no son 6 frascos, por decir algo, sino que solamente alcanza uno a recibir 4. Eso es. Claro. Muchas gracias. A usted, Sandra, por la llamada a Medellín Ciudad Saludable. Ese asunto del despacho de los medicamentos es otro tema que presenta muchas quejas y tiene muchas dificultades. Bastante, y es precisamente la fragmentación que se da en la entrega de medicamentos, que no muchas veces, o sea, autorizan y les van entregando simplemente por partes. Ahí este tema que toca la señora Sandra es bien delicado, sobre todo con los pacientes que son de alta complejidad terapéutica, porque obviamente ya bien lo sabe y nos lo puede aclarar de pronto más ampliamente la doctora Fanny, y es que una persona cuando requiere de un medicamento para poder sobrevivir, es bien difícil cuando no logra que ese medicamento se le entreguen de manera oportuna y de manera frecuente, o sea, con la frecuencia que lo requiere, para que se tomen las dosis que requiere, para que mantenga de pronto su órgano bien, para que pueda sobrevivir. Es un tema recurrente, y yo no sé, o sea, yo realmente me quedaría como corta en palabras, si no tendría como... Si el problema es directamente porque no están los laboratorios farmacéuticos que están provisionando los medicamentos, o si es la EPS la que está de cierta manera reteniendo el medicamento a razón, ¿cierto? No sé, pues no me atrevería como a decir a razón de qué. Claro. A razón de qué, si sabe que es un medicamento que tiene alta demanda, ¿por qué lo fraccionan de una manera? Y sabiendo que el paciente efectivamente lo requiere, lo necesita para tener tener una calidad de vida. Es una situación bien difícil, o sea, difícil, y que es de diario, es de todos los días, y son quejas recurrentes tanto de las veedurías ciudadanas como de las ligas de usuarios, y obviamente también por eso se entutela muchísimo, por la fragmentación en la entrega de medicamentos. Sí. De los medicamentos, y que finalmente sale más costoso que el paciente se descompense y que termine de pronto hospitalizado que dar su medicamento completo y oportuno. Quisiéramos, doctora, que eso entendieran las EPS y que eso lo tuvieran claro, que es mejor una atención preventiva y oportuna. Totalmente. Mejor negocio. Totalmente. Sin duda, en lo social, en la salud y en lo económico. Definitivamente. Bueno, recuerden el tema interesantísimo, derechos y deberes de los usuarios en el sistema de salud. Vamos a un corte institucional y seguimos con nuestros invitados que vienen directamente desde la personería. El compromiso. Aproximadamente entre 35 y 40% nivel de pobreza significa entre 800.000 y 1 millón de habitantes de la ciudad con carencias que claman equidad. El hecho
19.000 familias han superado la pobreza extrema en este gobierno gracias al programa Medellín Solidaria. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. ¿Le gustaría saber qué piensan los mejores estrategas políticos de América? ¿Claves para una campaña exitosa? Llega el Encuentro Internacional de Estrategia Política, Campañas Electorales Efectivas, el próximo 16 de julio en Plaza Mayor, Medellín, a las 8 de la mañana. Organizan CAEP, Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Apoyan Plaza Mayor, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Cooperativa de Colombia, con el respaldo de Telemedellín y el Hotel San Fernando Plaza Medellín. Entrada gratuita, cupo limitado con previa inscripción llamando al 311-0775 y en www.caep.co. En Telemedellín aquí te ves. Al igual que existen derechos para los usuarios, también hay deberes que son importantes si se quiere lograr una atención oportuna y acertada de acuerdo a las necesidades de cada persona. El paciente debe dar información veraz sobre su estado de salud, tratando de ser lo más claro posible a la hora de expresar sus síntomas y temas relacionados con su enfermedad. Además, debe acudir oportunamente a las citas acordadas o, en caso de no poder asistir, cancelarlas oportunamente. Por supuesto, debe seguir al pie de la letra las indicaciones para la realización de actividad física, la toma de medicamentos y la dieta, y de presentarse algún inconveniente debe ser informado. Por su parte, el personal médico también merece un trato digno, amable y respetuoso del usuario, quien además tiene como deber cuidar y hacer uso racional de los recursos. Aprenderemos entonces más de los derechos y deberes para que no sean vistos como una obligación, sino como elementos que le permitirán al usuario comprometerse con su tratamiento